Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Llegamos al sábado, último día de la octava de Pascua. Así funciona el calendario litúrgico que la Iglesia maneja. Nos pone 8 días consecutivamente para poder estudiar ese misterio de la resurrección de Jesús, y a eso se le llama octava de Pascua. Quiero contarles que la Iglesia celebra estos 7 días a partir del domingo hasta hoy, sábado. Celebra eso que se llama octava de Pascua como si fuera un solo día. Estamos hablando de que todas las lecturas que hemos tenido en la semana, desde el domingo, lunes, martes hasta hoy, sábado, todas las lecturas se presentan como para celebrar el mismo día de la resurrección, como si todos esos días fueran el mismo día domingo de resurrección. A partir de mañana, domingo, ya vamos a tener la segunda semana de Pascua, y como se acaba la octava el día de hoy, entonces vamos a ir viendo los textos correlativos, siempre tomando en cuenta los 4 evangelios que hablan sobre la resurrección de Jesús. En aquellos pasajes donde vamos a estudiar, por ejemplo, como hoy, que vamos a estudiar a Marcos. Perdonen que me ría un poco porque yo sé que muchos de ustedes no están familiarizados con esta enseñanza de Marcos. Pues yo tengo que decir lo que voy a decir ahora cuando lleguemos al Evangelio de Marcos de hoy, porque necesito sentirme bien conmigo mismo y esperar que ustedes se sientan bien también, porque de eso se trata en este programa. No somos fundamentalistas, por eso hacemos juicio crítico de las lecturas. En la primera parte vamos a aprovechar esas palabras sabias de Monseñor Romero. Vamos a aprovechar a estudiar esa catequesis que Monseñor da sobre el Evangelio de Lucas. Llegamos al tercero y último pensamiento de Jesús. Ya hemos tenido el primero y el segundo. El primero, que tiene que ver con que Jesús es la homilía de Dios. Segundo pensamiento, la Iglesia es la homilía de Jesús. Y ahora mire el pensamiento tercero: los efectos mesiánicos y salvíficos en los hombres de la homilía de Cristo. ¿Cuáles son los efectos que provoca esta homilía que se llama Jesucristo? Jesucristo es la homilía de Dios Padre. La Iglesia es la homilía de Cristo, porque la Iglesia sigue haciendo presente a Cristo. Y ahora, ¿cuáles son los efectos? Aprovechando toda esta catequesis, yo extraje el pensamiento para hoy de Monseñor Romero, de esta homilía del 27 de enero de 1980. Extraje el siguiente pensamiento: me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Esta es la misión de Cristo: llevar la buena noticia a los pobres, a los que solo reciben malas noticias, a los que no sienten más que el atropello de los poderosos, a los que ven pasar por encima de ellos las riquezas que hacen felices a otros. Para estos viene el Señor, para hacerlos felices y decirles: no ambicionen, siéntanse dichosos y ricos con el gran don que les trae el que, siendo rico, se hizo pobre para estar con ustedes, y saber que la mejor felicidad es compartir la alegría que Dios siente con sus pobres. Hasta aquí el pensamiento. Esto es la frase que yo escojo todos los días. Considero yo la que más nos puede aportar a nuestra situación de personas, de humanos, de creyentes y no creyentes. Pero escuchando a Monseñor Romero, podemos aprender cositas buenas para nuestra vida. Estamos hablando del Evangelio de Lucas. Estamos hablando de este Jesús que se presenta en la sinagoga de Nazaret y da a conocer que eso que leyó se hace vida hoy. Y qué bueno, Monseñor dice: me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, a esos que solo reciben malas noticias. Para ellos es el Evangelio, para ellos es la misión que trae Jesús. Oigamos
a Monseñor. Quiero decir por último en mi reflexión homilética, o sea, de homilía, los efectos mesiánicos y salvíficos de la homilía. Mesiánicos, es decir, todos los bienes que Cristo trajo. Salvíficos, fuerza de liberación como ninguna, la palabra del Evangelio. El Evangelio es la predicación de Jesús y se presenta en el Evangelio de San Lucas como una misión, como una oferta de salvación. ¿Cuál fue el texto que Cristo escogió en la abundancia del Viejo Testamento para presentarse en los tiempos mesiánicos? Lucas no solo quiere contarnos el episodio de Cristo un sábado en la sinagoga de Nazaret. Lucas, al poner este episodio junto a su prólogo del Evangelio, nos está queriendo decir: se anunciará en el mundo entero quién es Cristo, cuál es su obra, qué viene a decir. Y por eso escoge y cuenta con halago Lucas el pasaje que Cristo leyó, donde están todas las maravillas de la liberación. El Espíritu sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha ungido. Cristo es el ungido, eso quiere decir Cristo, o Mesías. Mesías es palabra hebrea, que significa lo mismo que Cristo en griego, y en español ungido. Es el ungido, es el que es como asumido, como empapado del Espíritu Santo. Él es la plenitud del Espíritu de Dios, el ungido. Me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres. Esta es la misión de Cristo, llevar la buena noticia a los pobres, a los que solo reciben malas noticias, a los que no sienten más que el atropello de los poderosos, a los que ven pasar por encima de ellos las riquezas que hacen felices a otros, para el Señor, para hacerlos felices y decirles: no ambicionen, siéntanse dichosos y ricos con el gran don que les trae el que siendo rico se hizo pobre para estar con ustedes y saber que la mejor felicidad es compartir la alegría que Dios siente con sus pobres. Me ha enviado para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Era el año sabático que todos esperaban con anhelo, porque ese año tenían que devolvérseles todas las cosas que se les habían quitado, y ese año también se cancelaban las deudas y comenzaba como una sociedad nueva, la hora que esperamos en El Salvador, no en gracia de un año sabático, sino en la fuerza de una reestructuración que el pueblo anhela y que va a lograr con el Cristo que ha venido precisamente a anunciar las nuevas sociedades, las buenas nuevas, los nuevos tiempos. Por eso no me canso de decir a todos los hombres, sobre todo a los jóvenes que anhelan la liberación de su pueblo, que admiro su sensibilidad social y política, pero que me da lástima que la gasten por caminos que no son los verdaderos, que la iglesia les está diciendo: por este camino, por el de Cristo, pongan todo su empeño, toda su entrega, todo su sacrificio, hasta el afán de morir, pero muriendo por la causa de la liberación verdadera, que la ha garantizado aquel que está empapado del Espíritu de Dios y que no nos caminos de engaño, el que puede asumir todas las preocupaciones liberadoras, reivindicativas del pueblo, que son gritos que claman hasta Dios y que Dios tiene que escucharlos. Ojalá todos escucháramos también
que el gran líder de nuestra liberación es este ungido del Señor que viene a anunciar la buena nueva a los pobres, a dar la libertad a los cautivos, a dar noticia de los desaparecidos, a dar alegría a tantos hogares en luto, a que la sociedad sea nueva como en los años sabáticos de Israel. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este último día de la octava de la Pascua. 8 días o 7 días, pero que lleva la intención de profundizar, de ahí sí, ¿verdad?, de recibir una catequesis sobre la resurrección de Jesucristo como misterio pascual. Así se llama esa figura, misterio pascual. Yo les mencionaba que la Iglesia busca aquellos textos evangélicos que hacen referencia a ese gran acontecimiento. Y como les decía también, este programa no es fundamentalista, entonces yo voy a atreverme a mencionarles una verdad que espero sea aceptada por ustedes. Si no la aceptan, no se preocupen, el programa no cambia, se mantiene en su esquema, pero como este programa no es fundamentalista, vale la pena que hablemos. La primera lectura, seguimos estudiando las consecuencias de haber curado a aquel paralítico, aquel enfermo, el tullido que estaba en la puerta hermosa, allí en la entrada del templo de Jerusalén. Ya vimos ayer las consecuencias, seguimos viendo hoy las consecuencias. Hechos 4, capítulo 4, versículo del 13 al 21, dice lo siguiente. En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan, y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, se sorprendieron y descubrieron que habían sido compañeros de Jesús. Pero, viendo junto a ellos al hombre que habían curado, no encontraban respuesta. Les mandaron salir fuera del Sanedrín y se pusieron a deliberar. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Es evidente que han hecho un milagro, lo sabe todo Jerusalén, y no podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos que vuelvan a mencionar a nadie ese nombre. Los llamaron y les prohibieron en absoluto predicar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron: ¿puede aprobar Dios que les obedezcamos a ustedes en vez de a Él? Júzguenlo ustedes. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído. Repitiendo la prohibición, lo soltaron. No encontraron la manera de castigarlos porque el pueblo entero daba gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este texto lleva en su conjunto aquella expresión: no podemos desobedecer a Dios para obedecer a los hombres, o al revés. No podemos obedecer a los hombres desobedeciendo a Dios. Es una frase hermosa que ha quedado grabada en la historia. Lo primero es obedecer a Dios. Después obedeceremos a los hombres. La sentencia, la prohibición que le dan estos ancianos, estos poderosos de la religión judía, viene de hombres. Pero Jesús, en los evangelios lo estamos viendo, Él les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, sanen a los enfermos. Y ellos están haciendo precisamente lo que Jesús les ha mandado. Pero esto se lo quieren prohibir. ¿A quién le obedecemos? ¿A ustedes o a Jesús que nos ha mandado evangelizar? ¿A quién le hacemos caso? La situación social de cualquier país se debate en esto. Muchas personas, muchos gobernantes,
no obedecen a Dios y lo saben. Muchos gobernantes obedecen a los hombres, a las instituciones, a los partidos políticos, a los pudientes, a las oligarquías, a las burguesías. Y ellos lo saben. Entonces, la solución de todas nuestras sociedades, ¿cuál será? Obedecer a Dios. Si obedeciéramos a Dios, no habría necesidad ni de reglamentos, ni de cárceles. No, ni constitución necesitaríamos. Pero como no obedecemos a Dios, los apóstoles están claros. Ellos son ignorantes, sí, pero con la fuerza del Espíritu dicen estas cosas. ¿Les parece bien que les obedezcamos a ustedes en vez de obedecerle a Dios? ¿Ustedes lo miran bien, señores del Sanedrín? Ellos no saben qué hacer con estos apóstoles. Vamos a escuchar, vamos a leer más adelante qué es lo que les pasa. Todavía falta, pero ya les prohibieron. Lo bonito es la reacción del pueblo. Todo el pueblo daba gloria a Dios, porque un par de ignorantes, Pedro y Juan, los dos primos, pescadores los dos, ahora le están dando clases y lecciones al Sanedrín. Maravilloso. Y el ex tullido, el ex enfermo, ahí a la par, viendo el detalle, viendo qué es lo que están diciendo. A ver, ¿y quién le enseña a quién? ¿Quién le prohíbe a quién? Así está de bonita la escena. Vamos a lo más crítico del programa de hoy. La iglesia nos manda a leer hoy el Evangelio de Marcos. Hasta hoy no lo habíamos tocado. Vamos a estudiar hoy a Marcos. Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Dice lo siguiente. El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Ellos, al escuchar que estaba vivo y se les había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando por el campo. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan por todo el mundo, proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Fíjese que estoy diciendo palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús, porque precisamente acabo de leer un trozo que no es del Evangelio de Marcos. Aquí lo presenta como Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Pero para los que ya llevan tiempo estudiando, escuchando este programa y en los cursos que hemos dado sobre Biblia, habrán escuchado que Marcos, el original, termina en el capítulo 16, versículo 8. Y aquí estamos leyendo del 9 al 15. Esto que estamos leyendo son yuxtaposiciones, son textos agregados, no son de Marcos. Y no se vayan a escandalizar por esto, yo les pido que comprendan. Los estudiosos de la Sagrada Escritura se ponen de acuerdo que Marcos termina en el versículo 8 de este capítulo 16. El 9 al 15 es una serie de yuxtaposiciones, de textos sobrepuestos, agregados. El primero, del 9 al 11. El primer día de la semana, por la mañana, resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. ¿Quién nos dijo? Ya habíamos leído esto. ¿Quién dice que Jesús se le aparece solo a María Magdalena? Juan. Ahí está la cita. Juan 20, del 11 al 18, correcto.
Ella fue a contárselo a los suyos que estaban llorando y haciendo duelo. Sí, fue. Pero Pedro y Juan salieron corriendo a la tumba. Aquí dice, ellos al escuchar que estaba vivo y se les había aparecido, no le creyeron. Esto es un evangelio de Mateo 28. Lo que sigue, después se apareció con otro aspecto a dos de ellos que iban caminando por el campo. ¿Quiénes eran esos dos? Los discípulos de Maús. ¿De qué evangelio estamos hablando? De Lucas. Ahí está la cita, Lucas 24, del 13 al 35. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Y la parte última. Por último se le aparece a los 11. Por último se apareció a los 11 cuando estaban a la mesa. ¿Cuándo fue que se le apareció a los 11? En Juan 20, en Mateo 28, en Lucas 24. Pero no es de Marcos. Y el último versículo. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Mateo 28. No son textos de Marcos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué la iglesia le puso estos agregados? Seguramente para no dejar el mal sabor de que Marcos había obviado el tema de la resurrección. Es que Marcos tiene otra intención. Marcos, como está escrito para paganos, y muchos paganos romanos, a Marcos le interesa que el que lea el Evangelio reconozca que a ese que traspasaron, ese es el Hijo de Dios. No necesita Marcos presentarnos a un Jesús resucitado. Esa es la intención de Marcos. Marcos quiere que el pagano comprenda que el que está crucificado ahí es el Hijo de Dios. Por eso el centurión, después de que traspasan el pecho de Jesús con una lanza, él dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Esto es lo que le interesa a Marcos. Por eso cuando Marcos en el versículo 8 del capítulo 16 dice que se le aparece a las mujeres, les dice, vayan a decirle a mis discípulos que estoy vivo y que se vayan a Galilea. Y dice el texto, versículo 8, que las mujeres se fueron huyendo y no dijeron nada a nadie por puro miedo. Ahí termina el Evangelio de Marcos original. Esto que hemos leído es de otros evangelios. Yo espero que usted nos dé el beneficio de la duda, que cuando estudiamos un texto, como no somos fundamentalistas, entonces tenemos que decir ese tipo de cosas. Esto que hemos leído no es de Marcos. Y cualquier predicador o predicadora debería decirlo. Estos son yuxtaposiciones, son textos sobrepuestos, son agregados. Tal vez, sí, para darle mayor sentido al texto, pero no es de Marcos. Por lo tanto, cuando alguien viene estudiando a Marcos correlativamente y llega a esto, dice, este no es el lenguaje de Marcos. Porque a Marcos le interesa que los paganos reconozcan a Jesús como el Hijo de Dios, pero en la cruz, no en la resurrección. Eso es para los otros evangelios. Así vamos a ir estudiando todos los 50 días este misterio de la Pascua. Vamos a encontrar muchas cosas como esta. Yuxtaposiciones, sobrepuestos, agregados. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Bendiciones para todos y para todas.